Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre, es un verdadero placer volver a compartir con ustedes dentro de esta asignatura de comunicación escrita. Como ya habíamos hablado, ustedes ya conocen, vamos a continuar con la estructura definida en la guía metodológica y conforme al sílabo correspondiente a la materia. En este sentido, yo como les había dicho, ya vamos a tocar temas un poquito más técnicos. En este punto resultan necesarios, esenciales para ustedes dentro del desarrollo en su calidad de estudiantes de una entidad educativa superior, porque ya vamos a hablar estrictamente ya de la estructura, de cómo se conforma un texto científico, ¿sí? En este punto ustedes van a poder percatarse de cómo está formado este tipo de textos y de igual manera que conozcan estas estructuras, estos parámetros que son de cumplimiento obligatorio, ya que son los que prácticamente le dan esta calidad de texto científico en lo concerniente a estos trabajos investigativos. ¿Sí? Ustedes, de hecho, cuando tal vez en el transcurso de la carrera o ya más que seguro al final de la misma con la finalidad de obtener el título académico que están buscando, van a tener que realizar uno de estos trabajos. Ya vamos a hablar con ustedes también para ver qué tipo de conocimientos tienen acerca de este tipo de trabajos, de textos, y vamos a seguir desarrollando toda esta información de manera mucho más puntual, con la finalidad de que queden cubiertos cualquier tipo de duda de su parte. Como les había manifestado, dentro de lo que corresponde al contenido de esta semana, vamos a estudiar la estructura del texto. ¿Sí? En este punto, ustedes, en lo correspondiente a la estructura del texto científico, van a observar las partes que conforman este tipo de textos. Y de igual manera vamos a ver incluso cierta información que a ustedes les va a servir para que tengan unas pautas incluso un poquito más prácticas, ¿sí? Entonces van a poder ir observando, aprendiendo y asimilando este tipo de conocimientos que a lo posterior les va a servir dentro de tanto como en su conocimiento general, ¿sí? Como de igual manera en su conocimiento técnico, en lo referente a textos de una calidad un poco más científica, en la cual van a tratar y a desarrollar temas bastante relevantes, pero que tienen que cumplir con unas características y unas particularidades de forma esencial. Por ello, el objetivo de la presente semana se ha planteado como determinar y establecer la estructura desarrollada de un texto científico en debida forma, cumpliendo cada uno de los parámetros correspondientes que convierten a un texto con carácter. ¿Sí? Ustedes ya habían revisado de igual manera incluso ya clasificaciones de los tipos de texto, ¿no? Y como les había manifestado, nosotros habíamos hablado tal vez de una forma muy general en lo concerniente al texto científico. Ahora vamos a profundizar aún más de lo que ya lo hicimos en la semana anterior. Por ello resulta importante conocer cuáles son los conocimientos que ustedes tienen acerca de este tema en particular. ¿Qué se les viene a la mente al escuchar estructura del texto? De cómo está elaborado un libro, un texto, las partes, digamos, título, introducción, contenido, conclusiones. Ya, un libro me dices tú ya.
A ver, Andreita, algo me querías mencionar. Sí, justamente lo que dice Yanelita, de cómo está estructurado un documento, una investigación, podría ser una tesis, una investigación científica, un texto científico, exactamente. Ya, perfecto. Hoy nos vamos a acercar un poco más. Gracias, Andreita. ¿Alguien más? Por favor, Jonathan. Dime. La estructura también puede cambiar dependiendo del informe que se haga, sea ensayo, una hipótesis, tesis, una entrevista o un libro. Va Perfecto. variando la estructura. Ese es un buen punto, John, porque incluso ustedes de la semana anterior revisaron ya un artículo científico, ¿verdad? Que se percataron que el artículo científico no tiene la misma estructura en sí que una tesis. Entonces, también es un buen punto de John. Yesenia, Eh, que en el texto científico se puede desarrollar que la estructura es como una columna vertebral, lo que es la investigación acerca de estos textos. ya, perfecto. Es una columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera dar su opinión? ¿Nadie más? Perfecto. Vamos a continuar. ¿Quién me ayuda a leer? Melanie, por favor. Título. El título es indispensable en un texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en la referencia en base a otro, de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían. Por eso por eso presenta el contenido de lo que se va a tratar luego. Ya. Perfecto. Miren, en ese sentido, nosotros podemos observar de forma puntual que dentro de la estructura del texto científico contamos con un título, ¿sí? Este título, como lo manifiesta en la lámina, nos permite a nosotros determinar la ubicación del tema en sí, ¿no es cierto? Y obviamente en la actualidad resulta mucho más sencillo hacerlo. Si ustedes entran a un repositorio de alguna universidad, ustedes simplemente poniendo las palabras claves de algún tema en particular, ustedes van a poder encontrar todos los trabajos investigativos desarrollados dentro de esa institución académica superior, ¿sí? Entonces, siempre es importante plantear el título de una manera atractiva y de una manera también muy clara y precisa sobre lo que va a desarrollar el trabajo investigativo, ¿sí? En ese punto también resulta importante que ustedes establezcan un título, ¿sí? Que llame la atención. Obviamente, como ustedes ya conocen, este tipo de investigación, este tipo de textos científicos va dirigido a una comunidad científica en particular, dependiendo de los conocimientos que ellos manejan referente a dicha área, ¿sí? Es por ello que nosotros en este sentido, si vamos a plantear un título, debemos hacerlo de una forma en la cual atraiga al lector, que llame la atención, que cree un impacto, como para que se cree ese interés de revisar este tipo de trabajos investigativos, ¿sí? Yo como les había dicho, les había puesto ejemplo, obviamente en mi tema, ustedes no lo han de haber comprendido, pero es obvio por lo que les había manifestado, ¿no es cierto? Pero en cambio, ya en ese sentido, para personas que son conocedores en el área del derecho, obviamente sí
debe existir personas a las cuales les llamo la atención y que creo un impacto. Por ello resulta importante estructurar este título de una manera correcta y adecuada, ¿sí? Para poder nosotros también lograr nuestro propósito o nuestro cometido con dicho trabajo investigativo. ¿Quién me ayuda leyendo? Deyanira, por favor. Pautas para representar el título. No es necesario anotar un título al inicio de su obra. Lo puede hacer al finalizar el trabajo. El título debe ser extenso. Es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. Escribe el título con palabras completas. No lo presenta con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas Abreviaturas. por toda la comunidad lectora. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exacerbación de los mismos. Cuide la sintaxis, oración bien construida. Debe ser correcta. Seleccione términos específicos, unívocos. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Deyanira, por favor, a practicar la lectura, sí. Por favor, a practicar esa lectura, tienes que mejorar. ¿Ya? Miren, nosotros ya hablamos un poquito sobre la importancia de este título, ¿no? Y para ello también existen ciertos tips que les pueden servir a ustedes con la finalidad de establecer este título de manera correcta y de forma adecuada, en una manera beneficiosa para el proceso de trabajo. Si bien es cierto, aquí nos establece algo, ¿no? No es necesario anotar un título al inicio de su obra, lo puede hacer al finalizar el trabajo. Pero, y aquí me van a dar la razón ustedes mismos, o si no me van a dar su criterio. Obviamente, el título es una cosa, pero el tema a desarrollar en un trabajo investigativo es otra, ¿no es cierto? ¿Quién me dice cuál será la diferencia entre el tema y el título en sí? A ver. ¿Quién me dará la diferencia entre el título y el tema en sí? Andreita, ¿dónde está Andreita? No me responde nada. Aquí, profe, aquí estoy. A ver, ¿cuál será la diferencia entre el título y el tema? Bueno, según yo, el título, no, a ver, el tema es el contexto general sobre el que se está trabajando la investigación y el título es la respuesta a la problemática que yo resuelvo con esta investigación, sino algo así. Algo así. Ya, verás, en esta cuestión nosotros vamos a tener en cuenta algo. El tema sobre el cual nosotros vamos a desarrollar prácticamente como tú, si lo manifestaste de forma muy acertada, es el contenido, ¿no? Es el contexto, es sobre lo cual va a avanzarse dentro de la investigación. Es decir, es un asunto de fondo dentro del trabajo investigativo. ¿Por qué? Porque sí o no, en esto no quiero escuchar su opinión. Si yo no tengo definido bien el tema, ¿cómo voy a realizar una investigación? ¿Sí? Si yo no tengo establecido sobre lo que voy a realizar en el trabajo investigativo, ¿cómo voy a poder desarrollar? ¿Sí? En cambio, el título viene a ser simplemente una cuestión de forma, ¿sí? Obviamente que va a tener relación directa con el contenido del trabajo investigativo desarrollado, ¿sí? Por ello mismo, aquí sí nos dice, lo pueden hacer al finalizar el trabajo, sí, pero obviamente el tema y el desarrollo del contenido ya debe existir,
Y ahí ustedes van a poder jugar tal vez con las palabras para poder establecer el tema, el título, perdón, de forma puntual. Yo incluso les di les pongo como ejemplo, si no estoy mal, yo en mi artículo científico creo que sí le hice una modificación incluso hasta el final, ¿verdad? Pero en cambio, obviamente el contenido ya era sobre un tema puntual, ¿sí? El título tal vez es lo que le acomodé, pero nada más. Entonces, en esa situación, miren, tenemos ya este tipo de ejemplos que nos permiten a nosotros realizar este tipo de planteamientos, tal vez como con pequeños tips, como les he manifestado, que les pueden servir en un momento oportuno. El título no debe ser extenso, debe tener un máximo, siempre un máximo de 15 palabras. Ustedes no se pueden pasar esas 15 palabras. Yo para llegar, y les sigo poniendo el ejemplo, yo para llegar al tema que planteé, tuve que utilizar varios ejemplos e ir estructurando hasta ver cómo era la forma en la cual quedaba mejor, ¿sí? Entonces, ustedes también, al tener un máximo de palabras, ustedes van a tener que elegir las palabras adecuadas, correctas y puntuales. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. ¿Qué entienden ustedes por ambigüedad? Ambigüedad es cuando la expresión no es clara y se puede prestar a varias interpretaciones que hagan distorsionar el mensaje. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos tal vez palabras ambiguas, pueden llegar a tener un doble sentido, ¿sí? En ese sentido, en ese punto puede llegar a provocar equivocaciones o incluso podemos llegar a emitir un mensaje incorrecto y diferente y distinto al que queríamos enviar. Por ello debemos nosotros utilizar estos términos claros y concisos que determinen de forma puntual el tema sobre el cual se va a desarrollar o sobre lo que trata todo el contenido de la investigación. Escribe el título con palabras completas, no lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. ¿Qué son las siglas? ¿Qué son abreviaturas? A ver. ¿Qué son siglas? ¿Qué son abreviaturas? Miren, siglas o abreviaturas son una minimización tal vez de una palabra o tal vez de una entidad o tal vez de algún tipo de texto o de una información particular. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí nosotros podemos establecer con ciertas letras puntuales y que se hagan referencia a algún tema en particular. Les pongo un ejemplo más claro. Ustedes saben que ustedes creen que es correcto si en un trabajo investigativo le pongo análisis del artículo 698 del COI. No. ¿Por qué no? A ver. Yo creo que sí. A ver, Yanela, ¿por qué no? A ver, fundamento. Por lo que dijo de la ley del COI, no sé qué, ahí probablemente ahí sí funcione, pero cuando Ya. dijo toda la frase completa ya no. No, sí está bien, porque mire, aquí que dice, a no ser que sean conocidas por toda la comunidad lectora. En este sentido, obviamente ustedes no van a comprender, pero yo en mi ámbito jurídico, si pongo COIP, me van a entender absolutamente todas las personas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque COIP es la abreviatura, pues son las siglas de Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Obviamente, si yo también me pongo a inventar siglas, como quiere decir, pautas para presentar el título y pongo PPP,
T. ¿Quién me va a entender? Obviamente si no me va a entender nadie, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando ya de abreviaturas que son conocidas a nivel general por esta comunidad lectora, por esta comunidad científica, podemos utilizar, ¿sí? Utilice los signos de puntuación que sean necesarios. Evite la exacerbación de lo mismo. ¿Por qué serán importantes los signos de puntuación? Nos ayudan a separar ideas. Ya. ¿Por qué serán los signos, muy importantes los signos de puntuación? Quizá para entender un poco más del tema, por los signos de puntuación que se hace una pausa. Ya. Miren, en este sentido, ustedes sí se han percatado que una simple coma ubicada en un lugar distinto cambia el contexto general de un contenido de una oración. Sí se han percatado de ello, ¿no es cierto? Entonces, en el título es elemental eso también. ¿Me decías algo de eso? No, ya. Entonces, en ese sentido, miren, nosotros debemos utilizar los signos de puntuación de forma correcta y adecuada y obviamente debemos evitar el abuso de los mismos, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? Ustedes van a tener que estructurar un título, pero de forma correcta, ya incluso hasta de una forma técnica, ¿sí? Hasta de una forma, valga la redundancia, de una manera formal, ¿sí? Que permita conocer y entender este título de una manera completa. Seleccione términos específicos y unívocos. Obviamente nosotros aquí vamos a establecer y utilizar términos debidamente planteados, debidamente estructurados y unívocos que de igual manera sean de conocimiento general, obviamente dependiendo de la comunidad. La comunidad científica a la que voy a dirigir. Y debemos redactar con frases que sean afirmativas. ¿Por qué? Porque en este sentido nosotros vamos a demostrar a través de esta investigación y vamos a corroborar el planteamiento que habíamos realizado. ¿Sí? Entonces sí, es importante que ustedes conozcan todos estos parámetros. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, profe, yo leo A ya. ver, Leslie. Ya. Ya. Tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española le da el significado de idea, proposición, conclusión, que se mantiene con razonamiento. Es un texto que da información valiosa sobre el tema, da una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. Ya, perfecto. Miren, en ese sentido nosotros ya tenemos que la tesis es un planteamiento realizado por nosotros sobre algún tema en particular, ¿sí? Por ello mismo incluso la Real Academia de la Lengua tiene estas definiciones, este significado de tesis como idea, proposición, conclusión que se mantiene con razonamiento, ¿sí? Porque aquí ya nosotros vamos a tener que plantear ideas lógicas, ¿sí? Hacer planteamientos lógicos. Y obviamente, dentro de esta tesis, hay algo que ustedes deben conocer siempre en estos trabajos investigativos. Todo trabajo investigativo inicia con un problema, ¿sí? Con una problemática social, con una problemática científica, ya como les he manifestado, dependiendo del área, pero con una problemática. ¿Y cuál es el punto, el fin de este tipo de trabajos? Dar solución a estas problemáticas, ¿sí? Obviamente ustedes ya con toda la experimentación pertinente, con la obtención de resultados, de información verídica, comprobada, van a poder dar esta solución, ¿sí? Y obviamente aquí dentro del planteamiento también tiene como función informar sobre los resultados del trabajo investigativo.
¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Yasmin. Resumen, todo resumen antecede a la instrucción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas, sin ambigüedades. Para comprender el método principal, los resultados de la investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como abstract, en algunos trabajos se puede cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información que es la versión original y fidedigna del texto. Ya. En este sentido, miren, el resumen, ¿ustedes qué tienen por resumen en primer lugar? Partamos desde ahí. Una pequeña idea clara y precisa. Ya. Gracias, Darwin. Andreita. Es una explicación breve y explícita del tema, de la temática que se está tratando en el trabajo. Ya. ¿Alguien más? A ver, Leslie. A través de una información que estamos leyendo es tratar de hacerle más pequeña y más entendible. Ya. Yes. Pues es un resumen en una exposición abreviada sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Ya. Miren, en lo que corresponde al texto científico, el resumen ya contiene un poquito de información más relevante. Obviamente nosotros siempre hemos conocido que el resumen es como un extracto, como ustedes lo han manifestado, ¿no? Como un pedacito o una reducción de todo el contenido. Aquí, en cambio, el resumen debe contener información totalmente precisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí, dentro de este pequeño resumen, ustedes van a tener que agregar los antecedentes de introducción, eso es lo más importante. Van a tener que plantear el problema, ¿sí? Van a plantear el objetivo, van a plantear los métodos, van a plantear los resultados y las conclusiones. ¿Saben cuál es el problema aquí? Que ustedes solo tienen de 150 a 300 palabras para hacer. Y aquí es donde ustedes van a tener que utilizar ya su conocimiento y obviamente ya su intelecto para poder utilizar las palabras correctas y adecuadas. Tal vez ustedes se percataron ahí en mi resumen. Me tocó, no tienen idea, jugar Tetris con las palabras, buscar sinónimos que me ayuden a reducir incluso la extensión del contexto que tenía ahí. ¿Por qué? Porque todo esto que les acabo de manifestar tiene que avanzar en estas de 150 a 300 palabras. Y sí se convierte en un poco complejo, pero que no es imposible. Obviamente ustedes tienen que aprender a desarrollar estas habilidades que de manera posterior les va a permitir a ustedes que planteen un resumen de forma correcta y adecuada. Por eso aquí mismo nos dice, vean, nosotros dentro de estas palabras debemos utilizar palabras exactas, claras, precisas, sin ambigüedades. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a dar las vueltas sobre algún tema en particular, ¿qué va a suceder? Vamos a utilizar palabras que no necesitamos. ¿Sí? Por ello mismo resulta importante que ustedes puedan conocer, o mejor dicho, aplicar, utilizar las palabras adecuadas, correctas y precisas. ¿Sí? Para que se vayan dando cuenta. Entonces, no es un resumen a la loca. ¿Sí? Porque muchas veces nos dan, y eso no me van a decir que no, muchas veces nos dan ganas de hacer un resumen y cogemos una parte de acá, otra parte de acá y otra parte de acá. ¿Sí o no? Ya. Entonces, aquí ya no es así. Aquí ustedes sí van a tener que utilizar y estar muy atentos al contenido porque solo tienen de 150 a 300 palabras máximo para que puedan establecer ustedes.
¿Quién sabe lo que es el abstract? Es la traducción del resumen, por lo general al inglés. Ya, correcto, ¿no es cierto? En este sentido, ustedes ya se percataron de igual manera, yo creo que en la clase anterior también me manifesté un poquito. Y aquí ustedes no pueden hacer copy-paste e irse al traductor de Google y ya, sino que es una traducción súper técnica, ¿sí? Aquí sí es una traducción que tiene que ser tan puntual con la finalidad incluso de que, como lo manifestaba en el mismo resumen, no vayan a utilizar ustedes palabras ambiguas, pero en inglés, ¿sí? Sino que aquí es una traducción bastante estricta y técnica. Y de igual manera, esto ustedes ya les habían manifestado, esto permite que el texto, la investigación incluso sea un poco más internacional, que pueda ampliarse incluso la expansión de conocimientos sobre lo que vamos a tratar. Porque si yo tengo mi abstract y un estadounidense lee el abstract, va a comprender sobre lo que va a tratar mi trabajo, ¿no es cierto? Y eso incluso puede llegar a llamar la atención y resulta importante y elemental, con la finalidad de expandir este tipo de datos científicos encontrados en dicho trabajo. Entonces, miren, si es importante, ¿no? ¿Quién me ayuda a leer? Darwin. Marco teórico. Son los inicios de una investigación, va acorde con el tema, son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados a la problemática establecida, crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, sintetiza conocimientos existentes en el área, en proceso de investigación, formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de investigación. Ya, perfecto. Miren, entonces ya tenemos una pequeña determinación del marco teórico, ¿no? Aquí nosotros vamos a agregar datos informativos, vamos a agregar definiciones, teorías referentes a un tema en particular, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a servir esta información? Para fundamentar, ¿sí?, nuestro trabajo, para motivar nuestro trabajo investigativo, para sustentar nuestro trabajo investigativo, ¿sí? Obviamente, con información científica, con desarrollos o planteamientos de otros autores que realizaron una investigación tal vez sobre un tema similar o que tenga relación con el nuestro, ¿sí? Y aquí también, como les había manifestado, el marco teórico es elemental. Porque esta metodología, ¿qué contiene esta metodología? La metodología contiene cómo, cuándo, dónde vamos a realizar la investigación, ¿sí? Y esto es lo que también a nosotros nos da una estructura puntual sobre lo que vamos a hacer durante todo el trabajo investigativo. Aquí también tenemos ciertas funciones que cumple este marco teórico. Puede limitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultados de la problemática establecida. Crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, que obviamente es el de un trabajo investigativo. Sintetiza conocimientos existentes en el área en proceso de investigación. ¿Qué es sintetizar para ustedes? ¿Qué es sintetizar? Ya están googleando ya. Verán, ustedes tienen que ir hasta asimilando y conociendo ya mucha más terminología que les va a ser necesaria dentro de su desarrollo académico, ¿sí? ¿Qué es sintetizar? Es reducir información, ¿no? Pongamos un ejemplo.
Yo escribo un texto sobre la inmortalidad del cangrejo. Y la Yanela tiene escrito un libro sobre la inmortalidad del cangrejo, pero este texto tiene como 100 hojas. ¿Será que yo voy a coger las 100 hojas de Yanela y le voy a poner en mi trabajo? ¿O voy a tomar simplemente lo más importante y lo que me sirve y que tiene relación con mi investigación? Obviamente voy a sacar lo más importante, ¿no es cierto? Entonces no voy a tener la necesidad de yo copiar 100 hojas y ponerle en mi trabajo, pudiendo tomar lo más elemental, lo más medular del trabajo y sobre todo lo que tenga relación con lo que vaya a impulsar o a motivar mi trabajo investigativo. ¿Sí? A eso nos referimos con sintetizar este tipo de conocimiento, que nos permiten incluso motivar, fundamentar nuestro trabajo investigativo. Formula teorías, leyes y postulados que sirven como base de la investigación. También, ¿no es cierto? Obviamente nosotros vamos a utilizar ciertas teorías. Pueden observar en mi trabajo investigativo, en el artículo científico, que yo tomo ideas de ciertos autores que tratan o han tratado sobre temas relacionados con el cual yo estaba investigando, ¿sí? Eso es sintetizar conocimientos existentes, no tomar toda la información de un texto, sino lo más elemental, lo más medular que me va a servir a mí dentro del desarrollo de mi trabajo. ¿Qué me ayuda leyendo? A ver, Yasmín. Elaborar el marco teórico. Debe entender el problema que se va a dar en la temática establecida para su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de otros científicos con respectivas teorías que aportan al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en la investigación. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Clasifique las variables. Ahí ya no lo veo, Lice. Con sus respectivos indicadores. Gracias, Yasmin. Miren, aquí también tenemos ciertas determinaciones que les pueden servir a ustedes en el momento que van a elaborar un marco teórico, ¿sí? Deben entender el problema que se da en la temática. ¿Por qué es importante tener el problema? Porque con el problema nosotros podemos saber el rumbo que toma nuestra investigación, hacia dónde tenemos que llegar. Perfecto, Enrique. Exactamente, no. Yo no me voy a poner a investigar sobre algo de lo que desconozco. Si estoy más perdido que camarón en jaguar loco, no voy a poder obtener soluciones de esta problemática, ¿no es cierto? Entonces, resulta importante que en primer lugar ustedes comprendan la problemática, el problema, ¿sí? Conviene que se tomen en cuenta las referencias de otros científicos con sus respectivas teorías que aportan en el tema como les había manifestado, nosotros podemos tomar información tal vez desarrollada por otros autores o en otras investigaciones que puedan sustentar o que tengan relación con nuestro trabajo investigativo, ¿sí? Relacionen las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo, mucha relación con lo anterior, porque esto nos va a dar, nos va a crear unas bases más sólidas y nosotros vamos a tener fuentes en las cuales podemos obtener también cierta información que nos puede servir. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Nosotros debemos realizar planteamientos propios, ¿sí? No es que voy a estar tomando citas, pero del libro de Darwin, de Leslie, de Xenia, de Andrea, de Yasmín, y voy a poner simplemente puras citas. No. En este sentido, nosotros vamos a ir desarrollando ideas nuestras. Obviamente que nos van a servir este tipo de teorías, de definiciones, ¿no? Pero nosotros aquí vamos a crear información nuestra, creada, propia por nosotros, ¿sí? Delimite con qué teorías, metodología y método va a trabajar en investigación elemental como les había dicho.
Aquí ustedes van a plantear cómo, cuándo, dónde van a realizar la investigación. Porque si ustedes no delimitan la investigación, no van a poderla desarrollar. Porque aquí ustedes más adelante se van a percatar que van a necesitar obtener información verídica, real, comprobada. Y eso, para ello, nosotros vamos a necesitar delimitar. ¿Sí? Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y que su propia hipótesis. Obviamente nosotros vamos a realizar un planteamiento propio sobre nuestro tema de investigación. Y clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Entonces aquí también lo que corresponde a las variables, nosotros debemos tener claro y preciso esto, porque nos van a servir para obtener nosotros los resultados, ¿sí? Puntuales, los resultados ya correctos, los resultados reales sobre la experimentación que nosotros hayamos desarrollado, vayamos a desarrollar dentro de nuestro trabajo investigativo. Ya creo que se nos acabó el tiempo, se nos fue volando esta clase. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.